En este cuarto capítulo nos adentramos a las terribles consecuencias que hay detrás de este fenómeno social. Veremos desde consecuencias sociales hasta incluso consecuencias psicológicas, las cuales tienen un gran impacto en la vida de las personas que son víctimas o que están involucradas de manera directa o indirecta en estos actos. Pero ahora es momento de pensar, ¿estamos teniendo la conciencia de la gravedad de las consecuencias? Hemos normalizado homicidios, explotación, inseguridad ciudadana, robos y muchas más cosas. Esto tiende a ser relacionado a un factor bastante común en nuestra sociedad, que tristemente sigue latente y lo seguirá en estos años, que es la agresividad. Si bien es cierto que se puede iniciar con un cierto historial, el entorno en donde se encuentra una persona joven juega un rol fundamental, ya que llega a influenciar en gran medida y a largo plazo esto puede producir un aumento de la gravedad del delito cometido. Un ejemplo muy claro puede ser un joven que puede pasar de robar una billetera simplemente intimidando a una persona a matar a un individuo por el hecho del aumento de la agresividad en la persona y el poco interés de las consecuencias legales que se pueden llegar a presentar. De esta manera se incrementa el índice de crímenes graves, dejando una terrible huella en nuestra sociedad que a este momento, a este paso, a esta escala que estamos normalmente ahorita, es muy difícil de erradicar por completo. Si bien es cierto que se suele creer que únicamente se presentan consecuencias desde un ámbito más generalizado como una sociedad o comunidades, también genera cambios y consecuencias en la vida del delincuente. Debido a esto, evaluaremos dos tipos de impactos que principalmente son estos, de manera personal y de manera comunitaria. En este primer apartado nos concentraremos en el primer ámbito mencionado. Podemos afirmar que el joven que se ha adentrado en el mundo ilícito va a ser perjudicado en varios momentos, ya que si es capturado o recibe algún tipo de sanción, esta quedará de forma permanente en su hoja de vida, la cual influirá en todo lo que quiera solicitar. Por ejemplo, en algún caso donde quiera llegar a cambiar y quiera poder solicitar un trabajo legal, va a ser muy complicado para este joven realizarlo. Además de tener un historial manchado, puede producir que sea socialmente discriminado o que incluso sea agredido por alguna situación que se haya visto involucrado en el pasado, ya que como se mencionó a lo largo del podcast, el trabajo ilícito es más usual entre los jóvenes, es el sicariato, algo que puede meter en muchos problemas legales al involucrado, debido a que esto puede también relacionarse con haber formado o ser parte de una pandilla. Incluso formar parte de una pandilla o pertenecer a algún grupo sicariato puede llevar a muertes prematuras por pleitos callejeros que suelen ocurrir mayormente entre estos grupos ya mencionados. Y si es menos en el caso de sicariato, también puede llevar a estos muy conocidos ajustes de cuenta por rivalidades o rencores de acciones pasadas. Los jóvenes delincuentes pueden presentar trastornos mentales antes o después de involucrarse en actos delictivos. De igual manera, uno de los que más influye y se presencia en mayor escala es la depresión, la cual está comprobada por la OMS, que aumenta la posibilidad de delinquir, consumir drogas ilícitas e incluso desarrollar problemas mentales mucho más graves en edad adulta, ya que estos suelen tener sus inicios exactamente en la adolescencia, que es cuando se desarrolla la personalidad, la identidad. Esto abarca incluso lo moral, algo que es directamente afectado cuando la delincuencia entra en la vida de un joven o de una joven. Debido a la falta del sentido de lo moral, en la mayoría de los jóvenes delincuentes suelen tener una tendencia más promiscua por la falta de moralidad, lo que suele conducir a padecer enfermedades sexuales, como puede ser el caso del VIH. La moralidad es principal en la vida de una persona, es parte de los pilares de esta, ya que define lo bueno y lo malo. Sin embargo, al estar involucrado en actos delictivos desde temprana edad, llega a quebrantarse, distorsionando
el proceso de crecimiento. En ámbitos más personales, puede causar desórdenes de personalidad, creando incluso tendencias antisociales, las cuales derivan a crímenes mucho más graves, como en muchos casos ya es visto, algunos delitos considerados graves es la violación sexual y el homicidio. Aunque cabe resaltar que algunas de las consecuencias mencionadas dependen de factores como puede ser el sexo, ya que, por ejemplo, delitos como violación suelen estar más relacionados al hombre que a la mujer, ya que estadísticamente los casos son mayormente presentados con una agresión de un hombre hacia una mujer. Siguiendo con las consecuencias en un ámbito más social, más centrando nuestra comunidad, primero es importante recordar el capítulo anterior, el cual trató de las causas de la delincuencia juvenil, ya que podemos juzgar mucho lo que nos pasa en la calle, pero en la mayoría de veces no observamos lo que hay detrás de la acción. Usualmente esto se relaciona a la necesidad, la cual influye mucho en estas acciones ilícitas. A pesar de tener, entre comillas, una causa válida, sigue dando muchas consecuencias sociales, ya que aumenta el nivel de inseguridad en zonas, violentando la paz y la tranquilidad de la comunidad. En nuestro país, lo que más llena de inseguridad y temor a las personas que caminan en la calle es el robo al paso, representando un 32% de la población que es víctima de esto. Delitos como el vandalismo, los cuales atentan hacia la infraestructura pública, pueden resultar en pérdidas monetarias, ya que se tiene que en algunos casos daños graves se requieren de una infraestructura nueva, que en la mayoría de casos caen de identidades públicas, por lo que se deja de realizar otras acciones que pueden beneficiar a nuestra comunidad en arreglar, por ejemplo, paredes vandalizadas. Además, no necesariamente son atentados menores contra la infraestructura pública, sino que también puede ver perjudiciado a la propiedad privada, como por ejemplo son las invasiones, robos, apropiamiento de lugares privados por pandillas, entre otras cosas. Por último, pero no menos importante, por supuesto, recalcamos que la mayor consecuencia que se puede ver en sí en nuestra comunidad son los atentados hacia el bien personal. Esto incluye secuestros, extorsión, ajustes de cuentas, ya que estas interrumpen y transforman un espacio tranquilo en uno que puede producir miedo e inseguridad en nuestros ciudadanos. Por ejemplo, si un joven, el cual está en un sicariato y tiene la orden de acabar con la vida de una persona que está en un cierto lugar público, como puede ser, por ejemplo, un restaurante, el joven puede intentar matar a la persona designada, pero tal vez en la rapidez o el apuro, el miedo y la adrenalina que pasa por el momento en el cuerpo del delincuente, que recordemos que normalmente son jóvenes y están en proceso de crecimiento, puede ser que que este delincuente termine disparando a la persona no indicada. Esto totalmente acaba con la paz de un lugar, con la paz de las personas que estaban ahí comiendo, destruyendo vidas ajenas que no tenían nada que ver y no tenían nada que ver con el acto involucrado. Esto afecta a los negocios, ya que causa inseguridad de volver a ese lugar. Esto puede acabar bastante perjudicial incluso para los dueños del negocio, como ya mencioné, ya que puede afectar directamente a su ingreso monetario, ya que los clientes pueden no volver a acudir a ese lugar. Ahora siguiendo con causa de delincuencia juvenil, una noticia del 30 de junio del 2024 del diario El País indica que a la corta edad de 14 y 15 años, unos hermanos fueron detenidos, uno de 14 años alias Messi y otro de 15 años alias Kiko, que son supuestos integrantes de una banda criminal llamada Los Maquiavélicos de San Judas. Sus supuestas víctimas de estos fueron Billy, de 16 años, Ever, de 13, e Israel Lavale, de 31, expareja de su madre. Al primero lo mataron por rivalidad entre bandas criminales, al segundo en venganza por el crimen de Dairon, de 14 años, un primo suyo, y al tercero porque golpeaba a su madre constantemente. Messi fue intervenido el 15 de mayo en posesión de una pistola, municiones, drogas y un celular.
Esto por andar publicando en sus redes sociales sobre los asesinatos que estaba cometiendo en ese momento, además de haber aceptado participar en el asesinato de Israel Lavalle. Luego, Kiko fue intervenido en el cementerio en posesión de un arma de fuego, una caserina abastecida con 15 municiones y drogas, pero estos fueron liberados. Estos hermanos son unos de los 290 menores de edad que fueron intervenidos por la policía por haber cometido actos criminales como matar, posesión de armas, drogas, entre otras, como en el caso de Messi. Estos números se muestran que son realmente preocupantes, porque muestra cómo la delincuencia juvenil está creciendo cada vez más, generando un mayor acceso a las drogas, a las armas, a los menores de edad. Ahora, en este caso, después de haber explicado resumidamente el caso de Kiko y Messi, nosotros lo hemos adaptado en un guión titulado Nace o se hace. Esto lo hicimos en Roblox para que sea más family friendly con las personas que puedan llegar a escuchar este podcast. Así que será presentado en clase. Ahora, para terminar con este podcast, tenemos el capítulo 6, titulado ¿Qué podemos hacer? Está en nuestras manos hacer el cambio, mediante alzar la conciencia, reconocer el problema y sobre todo informarse. Tal vez ustedes estén pensando que no se puede cambiar la mentalidad de una persona, lo que es verdad, pero ese no tiene que ser nuestro objetivo. Lo que tenemos que hacer es concientizar y tratar de evitar situaciones mucho más graves para comprender cómo nace este fenómeno. Como comunidad no podemos erradicar la delincuencia juvenil, pero podemos informarnos y tratar de prevenirla, además de evitar que ésta crezca, como se vio en el caso anterior. Todo está en nosotros. Tenemos que apoyar las campañas, planes y estrategias que puedan reducir esta problemática, además de priorizar una comunicación asertiva en todos los espacios, ya que así, adicional de llegar a un acuerdo, se hace de una manera en la que todos pueden estar satisfechos. Ahora, a lo que venimos, levantar la voz y expandir lo que ya tenemos. Por ejemplo, el Minedu tiene campañas que apoyan a nuestra comunidad, como en la educación te escucha, que está enfocada principalmente en la salud mental de las personas. Adicionalmente, tenemos que mostrar interés, ya que campañas hay, pero si nadie sabe de ellas o no le dan importancia, ¿para qué? No solo de manera psicológica, potenciando los trabajos, también potenciando la educación básica, entre otras, sino que también si te interesa, te invitamos a entrar a la página oficial del Minedu, donde encontrarás más campañas como estas. Ahora, al entender todo lo anteriormente explicado, a lo largo de este podcast llegaremos a nuestra propia interpretación y análisis personal para entender el trasfondo. Finalmente, cabe resaltar que es fundamental tener conocimiento respecto a esto, así nosotros llegaremos a una conclusión asertiva. Esto también con el trabajo de todos. Además que nos corresponde apoyar a nuestra comunidad con ideas, iniciativa y hasta incluso la presencia propia, ya que en nuestro país es importante resaltar las campañas informativas y otras que tengan planes de acción, y a pesar de que este puede ser no puede ser tan útil a corto plazo, pero a largo hará una diferencia significativa, erradicando quizás esta problemática que hasta hoy en día nuestro país lo padece en gran cantidad.